importancia de la oración y cuál era el enfoque real de la oración, por qué deberíamos, cómo es la forma en que deberíamos orar, y bueno, tocamos varios temas relacionados a la oración. Pero esto sigue, ¿no? Si el Señor Jesús en Mateo 6:9 al 15 sigue hablando acerca de la oración. Vamos a leer este pasaje. Mateo 6:9. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Y sigue diciendo el Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La famosísima oración del Padre Nuestro, ¿no? ¿Quién no la conoce? Yo creo que es de las cosas que se puede decir que el 99% de la población mundial conoce esta famosa oración. No es algo que nadie haya escuchado, debido a que la Iglesia Católica la ha tomado y la ha vuelto como una oración repetitiva que se encuentra en todos los lugares al iniciar alguna actividad. Muchos dicen esta oración del Padre Nuestro, ¿no? Se ha vuelto algo emblemático, y pues, pero realmente muchos no conocemos el sentido de la oración. Sencillamente hemos repetido como loritos todo el tiempo la oración del Padre Nuestro. Nos la enseñaron a nuestros padres. Cuando de pronto uno era niño, le decía, bueno, ¿y cómo uno habla con Dios? Pues bueno, Padre Nuestro. Y bueno, y repetía uno el Padre Nuestro. Pero el Señor, antes de enseñar esta famosísima oración, o este esquema de oración, porque realmente pues sí es una oración, pero en realidad es un esquema de oración, es como una forma, es como una estrategia de cómo se debería orar, ¿no? En Mateo 6:7 el Señor dice algo muy importante, que eso lo tocamos la semana pasada. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor primero advierte, no sé, pareciera que por cientos de años no hubiésemos leído este pasaje, vanas repeticiones. Entonces, ¿por qué la tendencia a repetir el Padre Nuestro una y otra vez? La palabra vano significa vacío, o con referente a la calidad. O sea, no tiene ningún sentido el repetir y repetir sin nada, sin ningún resultado. La palabra vano también quiere decir que carece de resultado. Entonces, tanto tiempo, y el Señor Jesús en el versículo anterior de esta gran oración, pues el Señor nos dice: no hagáis vanas repeticiones. Entonces es como ilógico tal vez que por tantos años la Iglesia Católica haya tomado esto como una referencia de una oración. El Señor Jesús realmente enseña que el uso de palabras o frases repetitivas es una práctica, porque Él dice para que no seáis como los gentiles. Acuérdense que en ese tiempo los gentiles eran pueblos paganos que alababan a otros dioses de una manera errónea y hacían cosas y rituales que pues no pertenecían realmente a la voluntad de Dios. Entonces, cuando les dice, bueno, para que no seáis como los gentiles, Él quería decir para que no sean paganos e idólatras. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco, pues la repetición de estas oraciones y de muchas otras y de muchos más métodos de oración que miramos la semana pasada,
pues nos damos cuenta que muchos hemos caído en el paganismo y en la idolatría. ¿Sí? Y estas dos cosas, el paganismo y la idolatría, no debe ser una parte de la oración cristiana, o sea, debe ser totalmente diferente. Nuestra oración debe ser algo sencillo, humilde de corazón. Así como ustedes no recuerdan un episodio en la Biblia cuando Elías en el Monte Carmelo ora, porque ahí están los profetas de Baal, y entonces ellos decían que el Dios de ella era el Dios verdadero, y entonces Elías decía que no, que el Dios verdadero era el Señor, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, y entonces tenían una contienda entre quién era el Dios. Entonces el Señor le dice a Elías que haga ciertas cosas para que él demostrara cuál era el poder realmente, quién era el Dios verdadero. Entonces Elías hace como Dios dice y empieza y le dice a los profetas de Baal: bueno, hagan ustedes un sacrificio de un animal y hagan este procedimiento y eso, pero no van a encender fuego. Es que cuando venga el fuego del cielo, pues al que Dios le prenda el holocausto, el sacrificio, pues ese es el Dios verdadero. Y esa historia está en Primera de Reyes 18:25. Entonces, cuando termina todo esto, Elías le dice a los profetas de Baal, Primera de Reyes 18:25, lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque son muchos, escojan uno de los toros, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y los pusieron sobre el altar. Entonces ellos hicieron como conforme había dicho Elías. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, gritando. Entonces acá hay algo que ya empezamos a ver de la forma como de pronto el Señor no nos quiere enseñar a orar, ¿no? O sea, en lo largo de las oraciones no garantizan un efecto positivo, y eso lo mirábamos la semana pasada, porque muchas veces estas oraciones son utilizadas para impresionar o para alardear de lo mucho que tal vez de pronto oramos. De cierta manera estos profetas querían impresionar al pueblo, haciendo entender de que el Dios de ellos era más imponente, más poderoso. Pues con él oraron toda la mañana, dice, desde la mañana hasta el mediodía, y no solamente orando tanto tiempo, sino que también gritaban. Yo no sé si usted ha ido a lugares o ha escuchado o ha visto lugares donde una oración es una gritería y es un bullicio terrible. ¿Con qué intención? O sea, cada vez nos parecemos más a los paganos, porque de cierta manera los profetas de Baal eran paganos. Entonces cuando, no, es que no hay fuego, que no sé qué, o sea, ¿qué sentido tiene gritar al orar? Hay veces pensamos que hay un despliegue de poder, o hay veces pensamos que algo más sobrenatural puede pasar cuando gritamos. Esto pensaba yo hace mucho tiempo. Y entonces entre más grite uno al diablo y le diga cosas a Satanás, pues más resultados van a haber. Pues eso es lo que uno a veces piensa, pero en realidad no tiene sentido. Entonces ellos dicen que pasaron todo el mediodía adorando a su Dios y gritando. Entonces empiezan a decir los profetas: oh Baal, respóndenos, oh respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho, estilo indiecitos. ¿Has visto las películas de los indios que saltan y se así? Entonces, de esta misma manera empezaron ellos a hacer. Por eso, algunos piensan o creen también, trayendo a colación lo que vimos en la clase pasada, que haciendo las cosas de alguna manera van a haber más resultado. Ellos pensaron que al ponerse al saltar alrededor del holocausto, pues algo iba a suceder.
Hay veces creemos que porque nosotros, no, que si oramos dando vueltas, que si oramos dándole vueltas a una persona, o si la tocamos, o si hacemos un poco de rituales, porque son rituales, pues vamos a causar un efecto en la persona, pero realmente cada vez nos parecemos más a los paganos e idólatras, haciendo las mismas cosas que ellos practican. Ninguna posición del cuerpo causa un efecto especial en la oración. Cuando de pronto tal vez nos arrodillamos, no lo hacemos con el fin de recibir algo más poderoso o de tener o llamar más la atención de Dios. El simple hecho de arrodillarse o de tal vez de alzar las manos es un acto de sumisión, de humildad. No es esperando que Dios, porque me arrodillé, va a desplegar su poder y los paralíticos se van a levantar y los enfermos se van a sanar. O sea, no, esto no es el propósito por el cual nos arrodillamos, ¿sí? A orar o levantamos nuestras manos. El acto de eso es un acto de humildad, de sentirse que sin Dios usted no es nada, de que realmente usted está a disposición de Dios. Esto se convierte muchas veces, el hecho de hacer actos con el cuerpo se convierte en actos paganos, o también el hecho de hacerlo en un lugar específico, aunque hay personas que tienen en su lugar, digamos en su casa, lo que uno denomina como el sitio donde usted se reúne a orar y eso. Pero no es porque haya algo especial en ese lugar, sino porque usted sabe que hay intimidad, ahí nadie lo va a molestar, no porque en ese lugar haya algo especial. Y hay veces sucede que las personas creen que en la iglesia, venir a orar a la iglesia es donde más resultados hay. O sea, que si oran en otro lugar no hay resultados. Pues muchos tenemos esa perspectiva de pensar que el lugar hace la oración, y eso también es otro acto, pues de cierta manera, que pues no agrada a Dios. Personas que solo piensan que Dios escucha en la iglesia. No, es que voy a la iglesia porque voy a pedir al Señor. O sea, y bueno, y si pide en su casa, entonces Dios no le va a escuchar. No es que usted no tenga que venir a la iglesia, el enfoque de venir a la iglesia es otro. Pero Dios lo escucha en cualquier lugar. Pero hay personas que creen que solo viniendo a la iglesia es que van a ser escuchados. Entonces esto es otra idea pagana que está en nuestras vidas, y eso viene debido a la religión tradicional, porque la gente cree que en la iglesia está Dios, y sí, Él está evidentemente acá, pero no quiere decir que solamente está en este lugar. La iglesia tradicional siempre nos ha enseñado que Dios está ahí encerrado. O sea, limitan a Dios a un espacio. Dios está en todas partes. Y nosotros creemos esas cosas, una práctica pagana. Dice el verso 27, cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios, tal vez está soñando despierto, o quizás está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Elías era fuerte, ¿no? Sarcástico, pesado, porque cómo les ofende de esta manera, ¿no? Así que ellos gritaban más fuerte y como lo acostumbraban a hacer, dice, más fuerte como lo acostumbraban a hacer, algo que ellos lo hacían regularmente. O sea, yo hay veces digo, oiga, la gente grita a Dios pensando que Dios es sordo, ¿será? Muchos, ¿cuánto no creemos y practicamos estas cosas? Y se cortaban con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Ningún ritual alrededor de la oración tiene un efecto positivo, como usar aceites. Ellos pensaban que al rasgarse las venas y bañarse en sangre los cuerpos, pues algo iba a pasar.
Hay veces creemos que si cogemos a una persona y le untamos aceite por todo el cuerpo, pues algo le va a suceder. O que si cogemos a una persona y la volteamos allá y cae al piso, porque puede pasar que el Espíritu Santo tome a una persona, pero eso no garantiza que realmente la persona se levante y viva una vida en rectitud y honestidad y conforme a la voluntad de Dios. Entonces creemos que todos estos rituales causan efecto y no es así. El aceite es usado muchas veces de una manera ritualista, cuando la palabra no enseña estas cosas. Solamente hay un pasaje donde dice dónde usar aceite, y es cuando una persona está enferma. Y hay que ver el contexto judío, porque ellos los hacían de una manera como un ungüento, como sí, tenía un sentido más cultural, más no pues que tuviera un poder curativo. Entonces hoy en día le damos poderes curativos a las cosas, y eso pasa también en nuestras oraciones. Creemos que si untamos, esto me pasó a mí en muchos años, todos, que si untamos aceite y lo sobamos por acá, por allá, y oramos, algo va a pasar, algo más tremendo, porque el aceite, o sea, no, las oraciones no son enfocadas de esta manera. Entonces, tampoco el golpear a las personas. Yo he visto casos donde de pronto en una iglesia donde nosotros nos congregábamos, había un señor pues que tenía un problema de cintura, y el pastor cogía y a enderezarlo a la fuerza. O sea, esto pasa, o sea, uno piensa que tan exagerado, pero es real. Milagro. O sea, tienen que pasar los milagros y hacer los milagros, porque pues y a la mala, a la fuerza. En cambio, Elías hace una oración muy sencilla y despliega el poder de Dios sobre el altar. Pasemos al verso 36 del mismo. A la hora que solía hacerse los sacrificios vespertinos, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Mire que, o sea, lo único que él hizo fue algo sencillo, un proceso fácil: llegar, levantarse y orar. Ya, o sea, no tuvo que hacer nada más. Oh Señor Dios de Abraham, esta es la oración que él hace. Oh Dios, Señor de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué hace acá? Pues primero Elías reconoce que Dios es el Dios de la promesa. Primero le da la gloria y le dice: tú que eres el Dios de nuestros padres, patriarcas, a los cuales le prometiste, de cierta manera le está diciendo a Dios: tú eres el Dios. Hay veces oramos estas palabras: Señor, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero muchas veces no conocemos el sentido real de decir estas palabras. ¿Qué quiere decir? Que Él es el Dios de la promesa, que cumple sus promesas, que todo lo que Él dice es verdad. Entonces le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob hacer de ellos una nación grande, y así lo hizo. Prometió proteger a Israel, y así lo hizo. Él está diciendo que Él es el Dios de promesas. Dice: demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. O sea, Él no le está diciendo: mira, Señor, yo soy el chacho acá. No, humildemente le dice: Señor, demuestra que tú eres el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Dios protegió a Israel por muchos años. A pesar de su inconstancia, de su inestabilidad, a pesar de ser desobedientes, Dios guardó de Israel por años y protegió a su pueblo, y lo sigue protegiendo a pesar de que es un pueblo que todavía está lejos de Dios. Porque nadie podrá acabar con Israel. Se le podrá levantar el mundo entero en contra de Israel, pero nadie lo podrá exterminar. Dios siempre ha protegido a su pueblo. Nunca lo ha dejado en vergüenza. Y esto es lo que está diciéndole acá Elías a Dios: tú nunca has dejado tu pueblo en vergüenza, pues ahora no es el momento de que tú dejes a tu siervo, porque él también demuestra su humildad de siervo. Él no le dice: yo, Señor, que tanto te he ayudado y te he servido, ahora demuestra que tú estás conmigo y te ordeno. No.
Sencillo. Y dice, demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Es tremendo, o sea, Elías no hacía nada que Dios no le dijera que hiciera. Y él estaba diciéndole al Señor, Señor, demuestra que tú fuiste el que ordenaste esto. Ya, mire qué oración tan fácil. Dice el verso 37, oh Señor, respóndeme. Oh Señor, respóndeme. Eso es un clamor profundo. Es una oración muy profunda, donde usted clama por la respuesta de Dios. Y así Elías clamó por la respuesta de Dios. Dice, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Ahí termina la oración. Sencillo, o sea, una oración fácil, que tiene un propósito. ¿Cuál era? Que el clamor que él estaba haciendo, desplegar al poder de Dios. Y este tenía un propósito, hacer que los hombres se volvieran a Dios. No tenía más otro enfoque. O sea, todo lo que Dios había hecho por medio de los profetas de Baal y que ellos hicieran sus rituales, hicieran su poco de locura, era sencillamente para que las personas que están ahí, el mismo pueblo de Israel que empezó a creer que el Dios de Baal era el Dios verdadero, que comprendieran que el Señor era el Dios verdadero y se volvieran a Él. Mire, todas las oraciones, todas las respuestas de Dios a nuestras oraciones de manera milagrosa tienen un propósito. Si tal vez de pronto tenemos un problema de salud y empezamos a orarle al Señor porque pues queremos que el Señor sane nuestro cuerpo, y Padre, ayúdame Señor, y mira, y usted ora y ora y ora para que el Señor tenga misericordia de usted y lo sane. Pero esto tiene un propósito. O sea, Dios no lo va a sanar por el simple hecho de sanarlo y ya, y bueno, hay personas que lo toman así, qué bendición, Dios me sanó, y siguen su vida cotidiana normalmente, pero Dios siempre tiene un propósito en lo que hacen. Sus despliegues de poder tiene un propósito. ¿Y cuál era el propósito en este momento de desplegar su poder? Pues que la persona volvieran a Él. Y lo mismo quiere hacer cada vez que hace un milagro en nuestras vidas, que nosotros nos aferremos cada día más a Él y que cada día creamos más en Él. Y que tal vez si estamos apartados por alguna razón, pues volvamos a sus sendas, a sus caminos. Eso es lo que Dios pretende con sus milagros y sus despliegues de poder. No enorgullecer a ningún líder, profeta, apóstol, pastor. No. Es solamente para que las personas vuelvan a Dios. Elías hizo una oración sencilla pero cargada de poder. Sencilla. ¿Cuánto se demoró la oración de Elías? Yo creo que ni 5 minutos. Estos hombres duraron todo el mediodía y parte de la tarde haciendo sus rituales y nada pasó. Elías oró sinceramente, de corazón, y hubo algo que pasó. Dice que el verso 38, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió toda la agua de la zanja. Había una zanja que el mismo Elías les dijo que hicieran y regaran agua sobre ella. Todo eso Dios lo consumió. Todo esto, una sencilla oración, todo lo que pasa. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, Él es el Señor, es Dios. Sí, el Señor es Dios. Ya reconocieron. Ese era el propósito. Ese era el propósito, que ellos reconocieran. Ese milagro ocurrió para que reconocieran que Él es Dios. Entonces, cuando pase un milagro en nuestras vidas por el cual hemos orado, es para que lo reconozcamos que Él sigue siendo Dios. Amén. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que se escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Les dio cuello a toditos.
A todos los mató. Cuando las oraciones son sencillas, con un enfoque sincero, hay un resultado. No necesitamos mucha parafernalia, solamente ir con un corazón humillado, humilde, y Dios va a responder. A veces responde al instante, a veces se tardará, porque pues su voluntad, o sea, no la conocemos. El propósito de lo que pasa en nuestras vidas, tal vez Él nos lo da a conocer con el tiempo, pero no podemos saberlo en el momento. Con el tiempo nos damos cuenta de que lo que pasamos tenía un plan de Dios. Estas son las oraciones que llegan al corazón de Dios y generan una respuesta. Humildes, sencillas. Lastimosamente, la oración del Padre Nuestro se ha hecho un rito pagano y sin sentido. Sin sentido, porque lo vemos. O sea, una repetición, unas ideas, y aún oraciones que nosotros cotidianamente hacemos, porque es una actitud que está en el corazón. En el libro de Lucas, también hay una cita donde se habla acerca del Padre Nuestro. Está en Lucas 11, 1 en adelante. Pero hay algo muy interesante en Lucas 1. Dice que una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, Nueva Traducción Viviente. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Hay algo muy interesante, o sea, los judíos tenían la historia, la ley, conocían al Dios verdadero y no sabían orar. ¿Cómo así? Ellos sí oraban con Dios, pero no oraban de la manera que Jesús oraba. Esto era lo que impactaba a ellos. Ellos habían hablado con Dios por décadas, por años, por cientos de años, pero nunca una oración como la que Jesús levantaba. Y en Lucas ahí expresa también el Padre Nuestro, o sea, la famosa oración del Padre Nuestro. Pero también esto nos evidencia que nosotros no sabemos orar. Necesitamos ser enseñados en la oración. Lo mismo lo expresa en el Sermón del Monte, que el Señor dice: cuando oréis, hazlo de esta manera. O sea, porque hay un enfoque a la enseñanza. Porque la mayoría de personas no sabemos orar. La comunicación con Dios es algo que no está en el hombre natural. Uno no nace comunicándose con Dios, porque eso está roto. Esa relación Dios-hombre está quebrantada por causa del pecado. No podemos. A nosotros nos enseñan, así como el Padre Nuestro, rutinariamente, que hay Dios, pero nunca, cuando nace uno en un hogar cristiano y está en la doctrina, le enseñan a uno las verdades, pero la gran mayoría de hogares les enseñan que el Padre Nuestro es la forma de comunicarse con Dios, y que sí existe Dios, y en lo más básico y sencillo le pueden expresar a sus hijos que pues, la forma más correcta de comunicarse con Dios es orando el Padre Nuestro, porque así lo han enseñado. Esto quiere decir que debemos desarrollar la oración de la forma más correcta para obtener un buen resultado. O sea, por no saber, necesitamos hacerlo bien. Necesitamos comprender la forma que Dios quiere que nosotros nos expresemos con Él. Porque para muchas personas la comunicación con Dios, o nos enseñan que Dios es como el genio de la lámpara. Entonces, que si yo necesito de Dios, sencillamente: Dios mío, froto, y entonces es el genio que yo le pido lo que yo quiera. ¿Cuántos deseos quieres? ¿Qué te place?
Y tenemos esa percepción de quién es Dios y la manera de comunicarnos con Dios, el genio de la lámpara que cumple mis deseos. El Dios bombero. Pensamos y acudimos a Dios en oración para que nos solucione los problemas que podamos tener. Y no quiere decir que Dios no lo haga, Dios lo puede hacer, de acuerdo a la humildad de su oración. Aún de las personas que tal vez son incrédulas, porque ha pasado. Pero esta es la idea que tenemos de acercarnos a Dios, que Dios es un Dios que viene a apagar incendios, que Él está ahí cuando tenemos problemas, es cuando lo llamamos. También tenemos el concepto de que debemos exigirle a Dios, porque Dios cumple sus promesas, entonces Dios cúmpleme. Y tú has dicho, y reclamamos a Dios, es otra manera errada, que la iglesia cristiana moderna en muchos lugares tienen esto aferrado. Señor, tú has dicho, y tú dices, y por eso yo confieso, declaro y reclamo tus promesas. Y es una manera orgullosa y déspota de pedirle a Dios algo. Dios tiene un propósito, el Señor Jesús tenía un propósito, el cual narra este esquema de oración del Padre Nuestro. Pues, ¿cuál es el primero? Pues aprendernos a comunicar con Dios correctamente, de una manera eficaz. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando aprendemos a hacerlo eficazmente, pues generamos un resultado que lo vamos a ver instantáneamente, pero nosotros no lo veremos. ¿Por qué? Porque pues, son los planes de Dios. No las repeticiones sin sentidos, no con las oraciones para impresionar o alardear, no oraciones con autocomplacientes. Este tema de la autocomplacencia en la oración es algo muy común. Es algo con lo que luchamos todos los días, aún cristianos, que queremos autocomplacernos en nuestras oraciones. Y Santiago 4:2 tienen un enfoque negativo en cuanto a la oración. Nosotros tenemos un enfoque muy negativo a la oración. Dios nos quiere enseñar a orar, y precisamente pues para eso está la palabra de Dios. Santiago 4, del 2 al 4 de la Nueva Traducción Viviente, dice así, el versículo 2: desean lo que no tienen. Mira esta frase: desean lo que no tienen. Mire que este es el mover actual de la generación moderna. La gran mayoría de jóvenes, de personas, están deseando lo que no tienen. No tienen trabajo, pero quieren un trabajo. No tienen esposo, pero quieren un esposo, una esposa. No tienen dinero, pero quieren dinero. No tienen casa, pero quieren casa. Están deseando, todo es deseo. Y el mundo se acapara en esto y es un caballo de batalla de Satanás, de hacer sentir a las personas la necesidad de tener y desear cosas. Es algo que el enemigo actúa fuertemente en esta área. Cada día el materialismo y el consumismo es más fuerte. Cada día el deseo desbordante por la belleza física, por las cosas materiales es más. Mire que las cosas hoy duran menos, con el fin de que la gente compre más consumo. Vivimos una sociedad consumista. Hoy las cosas, usted se aburre de un carro, ya a los 4 años ya lo cambia y todo es más desechable. Un televisor dura 5 años. O sea, hace 20, 30 años una cama duraba hasta que uno se moría. Hoy uno cambia la cama en su vida como 5 o 6 veces. Se ha vuelto una sociedad consumista. Hemos vuelto, giramos en torno a una sociedad consumista. ¿Por qué? Porque deseamos lo que no tenemos. Ay, es que yo quiero un carro nuevo. Hay un video por ahí en internet que me impresiona. Sale el tipo y dice: uy, el vecino compró carro nuevo.
y yo todavía en este chévere y así, entonces así hasta llegar hasta una persona que no camina. Y cada vez deseamos más y más y más, y no somos conformes con lo que Dios nos da. Casi siempre tenemos esa conducta en nuestro corazón. Deseamos lo que no tenemos. Esto genera ciertas acciones en las personas. Cuando hay deseo, a usted no le importa pasar por encima del que sea para conseguir sus logros. Mire que la gran mayoría de bienes materiales o cosas adquiridas muchas veces no son bendiciones de Dios. Que usted dice, Dios me bendijo, o la gente dice, Dios me bendice, pero en realidad no es bendición de Dios. Es lo que usted ha adquirido por medio de su esfuerzo, por el pasar por encima de muchas personas. Estas cosas no siempre son otorgadas por Dios. Sí, porque usted cuánto no tuvo que hacer, cuánto esfuerzo personal y dejar de hacer cosas importantes, más importantes que de pronto trabajar, que estudiar, dejó de hacer para cumplir su propósito. Es su deseo, usted lucha por su deseo y sus sueños y sus planes, y es lo que vende el mundo hoy en día, lucha por tus sueños, por tus planes, y ese es lo que tenemos en el corazón, luchamos por ese sentir de adquirir y tener más cosas. Pero muchos de estos logros son desatados por la codicia y por deseos incontrolados del corazón. Son más fuertes. Entonces sigue diciendo Santiago, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidia lo que otros tienen. Esto de la envidia es algo que usted dice, no, pero como una persona rica puede envidiar a otras. Sí. O una persona que pueda tener los mismos bienes que usted, la puede envidiar. ¿Qué va a envidiar? Un ejemplo, a nosotros, ¿qué nos puede envidiar? La paz, la tranquilidad, el gozo, es algo envidiable. Usted puede tener toda la plata del mundo, pero estas cosas no pueden estar en su vida. Tranquilidad, paz, gozo. Y usted puede envidiar eso. ¿Qué pasa? Que creemos que la forma de remediar estos problemas y estos vacíos en nuestras vidas es por medio de las cosas materiales. Entonces compramos, tenemos, porque pues esto llena mis vacíos y tal vez ya no siento pues envidia, y la gente piensa que de cierta manera la envidia es por esta razón. Por eso pedimos erróneamente. Pedimos de una manera equivocada, porque dice Santiago, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, aun cuando se lo piden. Mira, hay gente que puede pedirle paz a Dios y tranquilidad, pero lo pide de una manera errada. No sabemos cómo pedirlo. Tampoco lo reciben, dice el verso 3, aun cuando lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. ¿Con qué? Malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, ¿qué creemos? Que las cosas espirituales por lo general no son importantes. Nunca le pedimos a Dios cosas, muy poco la gente le pide a Dios cosas espirituales, sino cosas materiales, porque creen que con las cosas materiales van a solucionar el problema espiritual. Cree que las cosas que usted pueda adquirir y los proyectos que pueda realizar y el estudio que usted pueda desarrollar, pues va a tapar ese vacío que hay en su corazón. Y usted lucha, y eso es su esfuerzo, porque creemos eso. Pero lo importante no se lo pedimos a Dios, no lo sabemos pedir. Y también cuando lo pedimos mal. ¿Por qué? ¿Por qué se pide mal? Usted le dice, Señor, quiero tener amor momentáneo, paz momentánea, gozo temporal. O sea,
no pide con un cambio de corazón, sino temporal. ¿Por qué temporal? Un ejemplo, si tú le dicen al Señor, si tú me dieras un esposo o una esposa, yo fuera diferente. Si a mí me pusieras una esposa así, de estas características y de esta manera, Señor, ahí sí me ajuicio, ahí sí me pongo juicioso. O sea, eso es pedir de una manera equivocada. Si me dieras un mejor trabajo, con más ingresos, que yo ganara más dinero, también podría de pronto vivir más sanamente, sería más feliz. Esa tendencia está en el corazón, en esas oraciones así, pedir para deleitarnos. Si me dieras un mejor negocio o un mejor resultado en mi negocio, todo sería diferente. Si mi esposo cambiara, si mi esposa cambiara, yo sería más feliz. La felicidad depende de las circunstancias. Si mis hijos fueran más obedientes, mi gozo sería completo. Hay oraciones de este tipo. Ay, Señor, pues si tú me ayudaras con mis hijos que están así, eso traería paz y tranquilidad a mi vida. Son oraciones que no realmente tienen el enfoque correcto. Pensamos que es mejor lo placentero que lo eterno. Tal vez Dios le puede cambiar a su esposo y ser un mejor esposo, pero eso es momentáneo. Ya usted a los tiempos se deprimirá por otra cosa. Ay, pero a mí me gustaba, era cuando era así, porque me traía, me llevaba. O sea, ya los cambios de pronto van a ser otros, entonces ya se va a sentir vacía y triste otra vez. A pesar de que el esposo cambió y es un mejor hombre, dejó de tomar, dejó de ser borracho, mujeriego. Pero la persona va a seguir siendo vacía, es momentáneo. Mire, las mejores oraciones es pedir por la salvación de los hijos, los esposos. Salvación. No que Dios los haga un mejor. Sí, uno desea que hagan mejores hombres, mejores mujeres. O para sentirnos bien, no, sino para que ellos realmente sean mejores para sí mismos, porque les conviene a ellos. No pedimos con contentamiento y gratitud. No nos contentamos con lo que tenemos, sino queremos más y más y más. Nos demos gratitud con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado bendiciones. No reconocemos que las cosas placenteras tienen fecha de vencimiento. Todo lo que genera placer termina. En cambio, lo que Dios ofrece es eterno. Pero eso no lo sabemos pedir. Pedimos equivocadamente. Sigue diciendo el verso 4: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? La amistad con el mundo. Mire que el pedir para los propios placeres nos hace amigos del mundo. La gente pide así de afuera. Si tú me das, Señor, si tú me ayudas con esto, si me das un mejor trabajo, un mejor negocio, todo esto es placentero. Y hay veces en la iglesia oramos de esa manera, para nuestros placeres y deleites. Pero esto nos convierte en enemigos de Dios. Dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ese es un problema, uno no desarraigarse de las cosas del mundo y dejar de estar pidiendo porque Dios lo prospere, lo bendiga, lo avance en su negocio, esas cosas. Dios sabe las necesidades que tenemos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando pensamos en las cosas del mundo, estas cosas no llenan los vacíos del corazón. Esto no llena los vacíos del corazón. Y nos hace, además de que no nos llena, nos hace enemigos de Dios. Cuando usted cree que su felicidad depende de la chequera, está mal.
Cuando usted depende que su felicidad piensa que su felicidad depende de su familia, de su esposo, de sus hijos, está mal. Su felicidad y la felicidad de todos debe depender del Señor. La alegría, el contentamiento, el gozo, todo eso debe depender de Dios, no de las circunstancias, no de cómo esté mi bolsillo. Amén. La oración Padre Nuestro es una oración sencilla y muy significativa. Y está cargada de muchas expresiones bonitas acerca de Dios, sino que nunca nos ponemos a examinarla con detenimiento, sino sencillamente la hacemos repetitiva. Pues, ¿cuántos no hemos orado al Padre Nuestro? No lo sabemos. Yo creo que es el versículo que todo el mundo se sabe. Dice el Señor en Mateo 6:9: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera frase nos enfoca a que nuestro corazón esté en armonía con Dios Padre. Es lo esencial, de que lo veamos a Él como un Dios Padre, que tengamos una relación íntima con Él, una confianza y una dependencia de Él. O sea, eso es lo primero que el Señor Jesús nos quiere decir en esta oración. Cuando ustedes oren, o sea, hagan que en su vida Dios es su Padre y comprendan que Él es su Padre y que Él responde y Él provee y Él es suplidor, Él es sanador, sustentador en todas las áreas de su vida. Eso es lo que Jesús les está enseñando. Que también tengamos reverencia y respeto. Uno a sus padres, a pesar de que sean lo que sea, uno los trata con cierto respeto. Y debe ser así, tratar a sus padres con respeto. Esto también nos genera crecimiento en la fe. Esta primera fase nos demuestra, no demuestra literalmente que Dios está en un espacio que se llama cielo, no. Esto es una expresión de su superioridad, que Él es grande, inmenso, que Él se encuentra, porque el cielo es algo que no podemos describir o ponerle un límite, porque este es infinito, ¿no? Tal vez vemos el cielo azul que podemos ver, alcanzamos a observar con nuestra mirada, pero si vemos el espacio es infinito, no tiene límites. Entonces, esto es lo que quiere decir la oración. Dios es grande e infinito. Él es superior a todo lo creado. Es una forma de reconocer su poder y grandeza. Y también es una manera de reconocer la cercanía al hombre, del escuchar nuestras oraciones. O sea, Padre nuestro que estás en los cielos. Y la manera de cómo santificar su nombre, exaltarlo, honrarlo por lo que Él es. Algo de decirle que Él es inigualable, inalcanzable, que Él es perfecto, que Él está apartado del mal. Esta es la manera de orar. No le está diciendo, bueno, repita que Padre, está en los santificados sea tu nombre. No, que Él es santo. Es lo que quiere, o sea, Él está apartado del mal. Pero esto también demuestra una cercanía a los que le aman. Demuestra su grandeza, pero también que está cercano. Salmo 145, 3 al 7. Nueva traducción viviente dice: grande es el Señor. ¿Qué es? Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Nadie. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclamen tu poder. Tremendo salmo, ¿no? Meditaré en la gloria y en la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tus maravillosas bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. Tremendo, mire
la expresión de grandeza que hay en una oración acerca de Dios. No es decirle, Señor, tú eres, estás en los cielos y todopoderoso y tú eres santo, no. Mire, el salmista acá como usa lo mismo que dice prácticamente, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo expresa la grandeza de Dios? Eso es lo que Jesús quería enseñarnos, que debemos reconocer su grandeza, que Él está muy por encima de los hombres, que los hombres no somos sino polvo y no somos menos que nada. El mismo Salmo 45, pero en el verso 18 dice algo muy bonito. Dice, 18 dice, cercano estás, Jehová, a todos los que le invocan. A todos los que invocan de veras, dice esta versión, en la Reina Valera. Cercano estás, Jehová, a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad o de veras. Mire, Dios está cercano a los que le aman. Los que le aman de verdad. ¿Cómo la manera? Yo le oraba al Señor y le decía, la mejor manera de expresar mi amor a Dios no es con palabras, sino con actos de obediencia. Si yo amo a Dios, soy obediente a lo que Él dice. Si yo quiero expresar mi amor a Dios, hago lo que Él demanda de mí, no con palabras y alabanzas. Hay veces que sí, son importantes de reconocer su grandeza, pero el amor se refleja más con actos. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Sí, Dios es cercano, su grandeza, Dios es todopoderoso, que no cabe, no lo podemos reducir a un lugar pequeño, es inmenso, pero Dios tiene cercanía con los seres humanos, con nosotros, con sus hijos, con lo que realmente le amamos. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Mateo 6:10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es que llegue su reino? Sabe que la persona naturalmente no quiere ser gobernada. Las personas no quieren que nadie les diga nada, quieren hacer su autoridad y ser su propia autoridad para sí mismos. Cuando nosotros decimos, Señor, venga a tu reino, ¿qué quiere decir? Que aceptamos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Jesús quería enfocar en esa oración. Decirle, oiga, mire, cuando ustedes oren al Señor, clamen por su reino en sus vidas, que Él gobierne sus vidas. El reino es un gobierno. Es un gobierno, ¿sí? Donde hay quien dirige, quien es el rey. En este caso Dios es el rey y Él gobierna sobre nosotros. Pero este gobierno solamente se puede ejercer en las personas cuando realmente Cristo habita en ellas. Una persona natural no puede someterse al gobierno de Dios. Las personas en la calle, no todas, dicen que aman a Dios y que creen en Dios, pero no pueden someterse al gobierno de Dios. No pueden ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Porque cuando hay el gobierno de Dios en nuestras vidas, Él dirige nuestro camino, cambia nuestras vidas, nuestro enfoque. Ya no somos nosotros. Es mejor el gobierno de Dios, aunque la gente no lo vea positivo. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza perversa y pecaminosa. Pero es lo más que nos conviene a nosotros. En Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, los pensamientos de Dios ni se comparan a los nuestros. Son más grandes, son mejores. ¿Qué es mejor, obedecer a Dios o obedecer mis pensamientos? Obedecer a Dios, ¿cierto? Es mejor obedecer a Dios que obedecer mis pensamientos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Dios, todo el hacer su voluntad es mejor que hacer la propia nuestra. Es mejor seguir sus caminos y no nuestros caminos, porque son mejores. Pero cuando no nos queremos apartar del pecado, pues no hay nada que hacer. Y algo que debemos saber, que si no hay transformación, si el ser humano no es transformado, si Dios no cambia los corazones de los hombres, no hay obediencia. No se puede someter a la autoridad de Dios. No, es que a mí no me gusta, la iglesia a mí me fastidia, a mí no me gusta que allá le dicen a uno, no sé qué, que uno debe dejar de esto y lo otro. No le gusta la autoridad. Ah, porque es que la Biblia dice, y eso que la Biblia dice, pues no, a mí no me gusta, mejor no voy por allá. ¿Por qué? Porque le es imposible, su naturaleza se lo impide. ¿Cuál es la forma? Cambiar la naturaleza. Eso es lo que Dios hace. Cuando la ley de Dios llega a nuestras vidas y cambia nuestro corazón, su ley queda marcada en nuestro corazón. Ahí sí amamos su ley, amamos sus mandamientos, deseamos cumplirlos, hacerlos, porque somos nuevas criaturas. Hay veces cuesta hacerlo, porque aún siendo cristianos todavía luchamos con hacer la voluntad de Dios. Lucharemos hasta el fin de los días. Pero hay un deseo profundo de hacerlo. Tal vez caeremos y nos levantaremos, tal vez resbalaremos y volveremos a caer en pecados hay veces iguales casi siempre. Pero Dios nos sigue levantando. La manera de llegar a hacer su voluntad es como Romanos 12:2 lo dice. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Jesús nos dice, bueno, anhelen el reino de Dios para que su voluntad llegue a sus vidas. Pero ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? No imitando las conductas ni las costumbres de este mundo. No nos debemos parecer al mundo, debemos ser diferentes. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar para que podamos entender cuál es su voluntad. Para que dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí ven? Cambiar nuestra manera de pensar. Eso es anhelar hacer su voluntad. Padre nuestro que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Cuando se hágase tu voluntad es porque usted está dispuesto a someterse a ¿qué? A no dejarse contaminar con las cosas del mundo, a las costumbres, sino ahora a dejarse guiar por la palabra de Dios, que Dios quiere cambiar nuestros pensamientos. ¿Qué ratifica que quiero hacer su voluntad? En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Yo añadiría de toda clase de pecado, no tan solo sexual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos santos, perfectos para Él, apartados de lo malo. Entonces dice, la forma de ratificar que realmente queremos hacer su voluntad es que como resultado cada uno debe controlar su propio cuerpo y vivir en santidad y honor. Cada uno debe ¿qué? Controlar su propio cuerpo y vivir en santidad y honor. No en pasiones sexuales como viven los paganos. No en pasiones sensuales. La sensualidad no solo va relacionada a lo sexual. Debemos tener claro, la sensualidad es todo lo que genera placer. Como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Entonces, cuando yo realmente quiero hacer la voluntad de Dios, me alejo del pecado, me alejo de lo malo y empiezo a hacer lo correcto. Y empiezo a controlar en santidad. Y me alejo de las pasiones desordenadas sexuales, como viven los demás. Ya no vivo para mi sensualidad, mis deseos, para complacer mis placeres, mis deseos, sino vivo para complacer a Dios. Esto genera un resultado. Cuando nosotros
verdaderamente decimos, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros, y vivimos queriendo hacer su voluntad en nuestras vidas, que es una oración que levantamos, que es el propósito de Jesús, que quiere, que nos quiso enseñar. En 1 Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, todas las cosas pasan, todo lo terrenal pasa, todas las cosas. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Qué hermoso es esa promesa, hermano. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Todo esto va a terminar algún día. Terminará porque Dios lo va a destruir, o termina para el que se muere. Termina. Pero las cosas que Dios da son eternas. El hacer su voluntad, el que hace su voluntad, permanece para siempre. Eso es hacer su voluntad, que su voluntad venga a nuestras vidas. Mateo 5:11 sigue diciendo el Padre nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios siempre provee lo necesario. Esto es algo que debemos grabar en nuestro corazón, que Dios siempre nos va a dar lo necesario. Y cuando nos da también lo necesario, no decir, ay, es que solo lo que necesito. De lo que usted también recibe, usted puede dar a otros. Así sea lo necesario. Ay, es que como solamente tengo, yo no le puedo dar a nadie más, porque solamente tengo para comida. No, lo necesario. Si Dios provee lo necesario y dice que de lo que Él le da, usted debe bendecir. Si da lo necesario, ¿qué quiere decir? Que Dios le da para bendecir a otros. El pan es algo que se debe compartir. Igual las provisiones de Dios también se deben compartir. Usted ve que esta oración esta frase está puesta en plural y no en singular. El pan nuestro, dánoslo hoy. No dice, Señor, dame el pan mío, dámelo a mí. No dice, dásnoslo hoy. Habla en plural, no en singular. Mire que la iglesia de Filipo fue una iglesia que proveyó la economía y la vida de Pablo. A pesar que si nos ponemos a mirar la historia, las iglesias en el pasado vivían muchas de una manera tremenda, con muchas necesidades. Y Filipo fue una iglesia que proveyó para el ministerio de Pablo. Mire lo que dice Filipenses 4:18. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. De todo lo que, y aún más, porque Dios a veces y da más de lo que necesitamos. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Mire lo que dice acá esta frase: son un sacrificio de olor fragante y aceptable, agradable a Dios. Tremendo. El dar es una manera de adorar a Dios. Si usted no lo ha entendido, la bendición del dar, se no ha entendido que es agradar y adorar a Dios. Entonces, cuando yo leí esta frase me impresionó, porque muchos no vemos el dar como una adoración, sino como una obligación. Pablo les dice a ellos, a los filipenses, ustedes son un sacrificio de ofrenda, de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Por qué? Por la actitud, porque de lo que ellos tenían, a veces de pronto hay personas hasta que sacarse del pan de la boca para dárselo a otro. Eso es una actitud que agrada a Dios y es una ofrenda delante de Dios. Esto es hermoso. Ahora la pregunta es, ¿soy ofrenda de olor fragante delante de Dios? ¿Soy obediente a sus ofrendas, a sus diezmos? Estos días que estuvo mi tía acá, ella hizo un comentario y dijo,
dijo, Edwin y Aida, yo desde niños los enseñé a diezmar. Y ellos siempre han diezmado. Con esto no quiero decir que es un ejemplo, ¿sí? Ellos nunca han dejado de diezmar. No sé, pues eso dijo ella. Pero algo que me impresionó y es que mi primo lleva 6 meses sin trabajo. 6 meses sin trabajo. Y Dios le ha provisto todas sus necesidades hasta este día. Eso es fidelidad. Y aún no bastando con eso, ella me decía que día y se reía, dice, sin trabajo, y se dio tremendo paseo, porque realmente nosotros nos fuimos a pasear y la pasamos súper chévere. Y sin un trabajo fijo. Es impresionante lo que Dios hace en la vida de una persona que realmente es fiel al dar. Eso es una bendición. El hecho de que nosotros no hablemos tanto de estas cosas no quiere decir que no sean importantes. El hecho que la iglesia, que nosotros, o sea, no es el enfoque más importante, el diezmo y la ofrenda, pero sí hay bendición en el dar. Y es algo que no practicamos. No hacemos eso ni con la familia, no es de nosotros mismos. Hay veces ni siquiera le ofrecemos nada a nuestros hijos, a nuestra esposa, no somos generosos. Ahora mucho menos a la iglesia. Dice el verso 19 de Filipenses 4. Y este mismo Dios que me da, suplirá todo lo que necesiten. ¿Suplirá qué? Todo lo que necesiten. Dios nos dará todo lo que necesitemos. Mire que cuando uno da, tiene la 100% la confianza que Dios no lo va a desamparar nunca. Porque a esta es la promesa que le da a los filipenses. Ese mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Porque así como ellos sembraron y dieron ofrenda de lo poco que podían tener, Dios los bendijo. Dios los va a seguir bendiciendo en todas las cosas que necesiten. Y sigue diciendo, de la gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Dios nos da todo en abundancia. Lo que pasa es que todos vivimos en la vida abundante que Cristo nos da. No, ¿por qué no recibimos la abundancia? Porque no hemos aprendido a desprendernos de lo material. Por eso usted no recibe la vida abundante de Jesús en su vida financiera y económica. Porque todavía nos cuesta perder 100,000, 200,000 pesos. Ay, todavía aferrado a la plata. Ay, es que para mandarle, para darle a él, para ofrendar, para diezmar. A veces amarrados al dinero. No nos desprendemos, por eso no vivimos la vida abundante que el Señor nos ha dado. Todavía nos cuesta desprendernos de lo material. Debemos aprender a sembrar. Dios nos da todo lo necesario. Y nos da más bendiciones. Cuando Dios dice que va a proveer, provee abundantemente. A Dios le gusta que hagamos saber nuestras necesidades. Pero no debe ser como su oración todos los días, Señor, necesito. O sea, es como ver a su papá, así como el de la lámpara, como les dije al principio, esas oraciones del Dios de la lámpara, los deseos. Necesito, dame. Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire que la importancia, aquí hay algo muy importante, la importancia del perdón. No voy a tocar este tema, tengo algo más profundo acerca del perdón y por tiempo no lo voy a hacer. Los 2 últimos versículos de la enseñanza no los voy a decir.
porque no nos da el tiempo. Pero el perdón es algo muy importante en la vida cristiana. Debemos aprender a perdonar. Debemos aprender a perdonar las deudas, lo que nos deben, saldar todas las deudas que tenemos. Es algo que el Señor, ¿por qué? Porque si usted no perdona, ¿cómo quiere recibir perdón de parte de Dios? Es lo que el Señor Jesús quiere decir. Cuando usted haga oraciones, primero examine su corazón si no está en deuda con alguno. Si necesita llamar a alguien para pedirle perdón, o si necesita llamar o necesita hacer o escribirle a alguien o hablar con alguien para que lo perdone. Porque si estas oraciones se levantan con un corazón endurecido, esas oraciones no tienen respuesta delante de Dios. Es muy importante el perdón y clamar perdón. Debemos acercarnos a Dios pidiéndole perdón, porque todos los días le fallamos. Por eso dice, nuevas son cada mañana ¿qué? Sus misericordias, porque todos los días cometemos pecados, todos los días cometemos cosas que a Dios le desagrada. Por eso debemos ir todos los días en perdón, pidiéndole al Señor que nos perdone. Mateo 6:13: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La tentación nace en el corazón. Un hombre decía que, Martín Lutero decía que es imposible dejar que las golondrinas giren alrededor de nuestra cabeza, y era referente a las ideas y los pensamientos. Hay veces es difícil no dejar de tener pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Pensamientos hay veces obscenos, pensamientos de envidia, de rencor, no sé, pueden llegar pensamientos. Martín Lutero lo que decía era que sí podemos lo que sí podemos es de no permitir que hagan nido en nuestra mente, que esto desarrolle allí, ya se quede y empiece a generar, porque eso va llegando al corazón. La tentación empieza en la mente y luego empieza a bajar al corazón. Ahí se hace pecado. La palabra tentación quiere decir intentar, probar, querer ensayar. O sea, es algo que va a estar continuo. Lo que el Señor nos está diciendo, no, líbranos, o sea, que no nos vengan más tentaciones, no, o sea, que nos libre de caer en ellas. Cuando nosotros tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros, la mentalidad, la mente de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, nosotros tenemos una visión diferente. Nuestras mentes son diferentes. Cristo fue tentado en todo, ¿cierto? Como los seres humanos. Cuando nosotros vivimos nuestra vida en Cristo, podemos ser tentados en muchas cosas, pero no caer en la tentación. Jesús nunca cayó en la tentación. Por eso debemos tener la vida del Santo en nuestras vidas, para que nosotros no nos gobierne la tentación. Nosotros debemos tener la fuerza de Él y guardar nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor que guarde nuestro corazón, como dice Proverbios 4:25, dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? O sea, sobre todo lo que usted considere especial, valioso, guarda, ¿qué? Tu corazón, porque ¿qué? De él mana la vida, de él mana la vida. Dice el 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. O sea, no volteemos a mirar a cosas que no nos interesan.
mirar lo recto, lo justo, lo correcto. Ese concepto de mirar es una analogía de llevar nuestras vidas en la conducta correcta, no en cosas que no son correctas. Debemos clamarle a Dios que nos ayude a guardar el corazón. Es algo que debemos proteger para no caer realmente en pecado, porque sí, el Señor nos protege. La tentación es cuando realmente no dejamos que la tentación se vuelva pecado. Van a venir a revolotear deseos alrededor de nuestras vidas, de nuestra mente. Eso es cotidiano. Que Dios, el Señor quiere es guardarnos de caer en ese pecado, en el pecado. Que el enemigo siempre buscará hacernos caer. La tentación siempre va a estar. El problema es no caer en ellas. En 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: las tentaciones, 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentarán en su vida son distintas de las otras, no son distintas de las otras de que otros atraviesan. O sea, hay mucha gente atravesando ¿qué? Tentaciones. Dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Eso es lo que Dios nos hace. O sea, si usted ve que hay una tentación, mejor huya, como hizo José. La mujer de Potifar le dijo y se lo quiso seducir, y lo quiso enredar y quiso acostarse con él, y él corrió. Hay veces es mejor correr, es mejor decir aquí corrió que no aquí murió. Hay veces vemos el peligro, pero no tenemos precaución. Hay que ser sabios. El sabio, el inteligente cae al hueco y briega la forma de salir del hueco. El sabio no cae en el hueco. Pidámosle sabiduría a Dios. Es mejor ser sabio y no muy inteligente. Y pues si alguna vez alguno caemos en tentación, porque pues somos seres humanos y es algo que como iglesia debemos aprender, que los más fuertes o los más sólidos no debemos juzgar al que cayó, sino ayudarlo a levantar, como dice Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, cada vosotros los espirituales son los que realmente son más fuertes en la vida espiritual. Dice, restauradle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. No creyéndose, no señalando, no humillando, no golpeando, no siendo sarcástico, no haciéndole mala cara, no diciéndole cosas ofensivas, sino restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Siempre debemos mirar que nosotros estamos en la misma condición que el otro. Que no se nos olvide que en cualquier momento también podemos caer en ese mismo pecado. Es que mire cómo pelea con todo el mundo, y cuando menos piense puede haber uno agarrado con otro también. Porque la tentación a todos nos rodea. Lo que no podemos es guardar de caernos en ella. Van a haber tentaciones, pero lo que debemos guardar es de caer en la tentación. Amén. Pues así termina, y dándole gloria a Dios la oración del Padre Nuestro. Una oración que por muchos años han torcido, pero el Señor hoy nos quiere enseñar realmente la forma correcta de orar, de acercarnos a Él, reconociéndole como el Dios Todopoderoso, el Señor, Creador del cielo y de la tierra, y que además, siendo grandioso y maravilloso, es nuestro Padre. Que queremos realmente reconocerlo como nuestro Señor y queremos hacer su voluntad. Que no solamente sea un dicho, sino que sea una vivencia. Porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Que el pan que Él nos da, que lo podamos compartir también con los demás. La provisión que Él nos da, que podamos ser bendición para otros.
Que podamos realmente, como Pablo le decía a los filipenses, les decía, mira, ustedes son una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Que podamos perdonar y podamos clamar perdón, porque sabemos que no tenemos deuda con nadie. Por eso es necesario examinar nuestro corazón en cuanto a que si le debemos a alguien, o si debemos perdonar a alguien, o llamar a alguien a pedirle perdón, y pedirle al Señor que guarde nuestras vidas de la tentación, de no dejarnos caer en ese, y si somos tentados, pues que Dios nos da la salida para salir de esta tentación. Ese es el enfoque o el esquema de oración. No es que sea una oración repetitiva, no es una oración repetitiva, es un enfoque de oración, yo lo diría como un mapa conceptual de una oración. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos enseña la verdad. Tú dijiste que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por muchos años hicimos oraciones, Señor, paganas, oraciones rutinarias, Señor, y aún todavía tal vez practicamos estas oraciones, Dios, tal vez pareciéndonos, Señor, más a chamanes, a idólatras. Perdónanos, Señor, pero hoy venimos ante ti en una actitud humilde, Señor, reconociendo que tú eres el Dios transformador y que transforma nuestras mentes, que nos llevas a dejar todo atrás, Señor, y a cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a la oración. Queremos hoy, Señor, acercarnos a ti en una oración sincera y verdadera, reconociéndote como nuestro Señor, nuestro Padre, reconociendo que tú eres el dador de todas las cosas, Señor, y que tú perdonas nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los demás, que nos guardas de la tentación, Señor, nos libras del mal, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te ocupas de nosotros. Te ocupaste tanto que nos diste una manera específica de orar. No importa, Señor, la manera como lo hagamos, si tal vez pedimos perdón iniciando o finalizando, no importa, lo importante es el resultado que genere una oración sincera, Señor. Gracias por quitarnos, Señor, los tabús, las fábulas que habían en nuestras vidas, en nuestras mentes referente a la oración, Señor, creyendo que si lo hacíamos de alguna manera, si implementábamos alguna otra cosa, Señor, en medio de la oración, iba a causar un efecto diferente. Aún si gritábamos, Señor, delante de ti, tal vez causábamos un efecto, Señor. Gracias, Padre, por darnos a entender lo importante que es, Señor, acercarnos a ti en humildad y en sencillez de corazón, tal vez sin muchas palabras, tal vez no haya mucho que decir, tal vez somos de pocas palabras, Señor, pero tú conoces nuestro corazón y deseamos que tú nos hables, Dios, que tú nos enseñes, Dios, que tú nos lleves, Señor, a una vida distinta, Padre. Hoy te doy gracias por este tiempo, por el hecho de que tú nos enseñas, tú nos instruyes, nos das tu vida, Señor, y nos diste la verdad. Gracias por alumbrar nuestro entendimiento, por sacarnos de las mentiras, Señor, y llevarnos a vivir una vida recta y justa. Hoy oro, Señor, por los que estamos aquí, para que tú afirmes, que se hagan fundamentos sólidos, columnas y baluartes de la verdad, Señor, que sean hombres y mujeres realmente consagrados, fieles a tus verdades, no fieles a ningún hombre, sino a ti, a tus verdades, Dios. Gracias por sus vidas, Señor, anímalos, no los dejes caer, Señor, síguelos levantando, Señor, para predicar tu palabra con denuedo, con pasión, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.